por descargar, escucharte en un episodio de Buscando Problemas, una conversación honesta, sin filtro, sin miedo. Te habla Jorge Rivera George para otro episodio más de la serie especial del coronavirus. Y conmigo me acompaña el microbiólogo doctor Jesús Albelo. ¿Cómo estás, Jesús? George, todo bien. Cogiendo un break, en verdad. Esta semana me han dado de arroz y masa en el trabajo, pero nada, muy contento de estar aquí otra vez en el podcast. Otra vez, gracias por la invitación. Y nada, gracias a ti, nuevamente gracias de verdad porque sé que ¿verdad? Estaba agarrando unas horas de tu domingo, de tu día de descanso, así que mil gracias por este esfuerzo. No, esto es parte de mi terapia y de tema de relajación, como yo digo, pero nada, quiero otra vez, ¿verdad? Decir los statements, ¿verdad? De que las opiniones vertidas aquí no representan a la agencia a la cual estoy adscrita, ni tampoco al país a la cual esa agencia está adscrita, que solamente representan mis opiniones como puertorriqueño preocupado por la situación del coronavirus en Puerto Rico. Y también tengo que hacer el statement, ¿verdad?, de que yo soy el asesor científico para el candidato al Partido Popular candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri, conocido como Charlie Delgado, y que, pues, mis opiniones aquí, o sea, que esto no es un foro para endosar a Charlie Delgado, ni para pedirle que utilicen el voto, para pedirles el voto, pues, y que, pues, aquí lo importante es, pues, mantener, tratar de darle una información y un análisis lo más objetivo e imparcial posible. Y en el momento dado que haya que caerle encima al PPD, el PNP o cualquier partido, como se ha hecho anteriormente, pues se va a hacer. Así que, pero nada, esta semana han pasado un par de cositas chéveres bajo el radar y estamos listos ya para meterle. Mil gracias por eso, hermano Jesús. Ha sido una semana interesante. Estamos en año electoral, es bueno siempre hacer esos statements, porque en año electoral tú sabes que uno no puede decir ni buenos días, pues lo dice en español, porque eres independentista, Cuba, Venezuela, ¿entiendes? Y si dice good morning, es como que, le estás tirando a Vendepatria, o sea, todo año electoral todo es un problema. Pero todo está desatado, no hay control. Todo está desatado. Los bots están sueltos, los comentarios están... Yo tengo que decir que comparado con el 2016, a mí en el 2016, cuando yo mencioné que yo iba a ser asesor científico de David, a mí me atacaron consistentemente, me dijeron un montón de cosas. A mí este año no me han dicho casi nada. Al contrario, a mí me ha sorprendido la cantidad de personas que me han felicitado que no son afiliadas del partido. Y lo bien, ¿verdad? Que sinceramente se lo agradezco. O sea, honestamente, yo esperaba que iba a ser un ataque a mansalva y fue total y completamente lo contrario. Y yo genuinamente agradezco y sinceramente le agradezco enormemente, ¿verdad?, todas esas palabras y todos esos mensajes que he recibido de todas las personas, de todos los partidos, de todas las ideologías. Y se los agradezco enormemente, pero yo por lo menos, pues yo me he mantenido bien al margen. Yo lo único que estoy hablando son de temas de la ciencia, pero sí, no, en tiempos electorales, como se dice en las redes, this is the land of the wolf now. Y cualquier persona puede caer en los colmillos del lobo, así que yes. Por eso este ciclo eleccionario yo me he dedicado a hablar más que nunca de mis cosas nerd, de verdad, de gaming. Es lo mejor. No sé si es la edad o qué sé yo, no sé. O es la experiencia, yo creo. La experiencia y el ciclo 2016 fue tan tóxico. Demasiado tóxico, bro. Demasiado. Dame el PlayStation 5. Yo voy a votar por quien voy a... Usted, ¿cómo es? Mi sugerencia es vaya a votar. A mí me encanta el proceso de votar. Es algo que ya lo he hecho varias veces y siempre me llena como que de una emoción votar. El acto de votar, quizás es porque la educación en mis tiempos le daba mucha importancia a eso. Era como que es algo por lo que hemos tenido que pelear y luchar el ser humano, esta oportunidad de poder decidir, independientemente de lo que usted piense de la situación de Puerto Rico o lo que sea, bueno, si está en Estados Unidos, vote. A mí el acto de ir a votar, de hacer la fila, de buscar mi nombre, de meterme en la caja, de escoger el candidato y depositar, es un acto fantástico, no sé, me alegra mucho, es un acto que me emociona, siempre que lo hago me emociona y me alegra mucho. So, vaya y vote por su candidato preferido y siga viviendo su vida. Recuerde que
O sea, gane quien gane, usted probablemente tiene que irse a trabajar o irse a bregar o a cortar el patio o a bregar con las amistades. Y O sea, ponerse la mascarilla porque el virus va a seguir. ponerse la mascarilla porque el virus va a estar. Nada, eso es. Yo realmente pues me he mantenido mucho más alejado que otras veces y me he entretenido, me he envuelto más en hablar de mis pasatiempos y las cosas que me relajan que otra cosa. Usted haga lo que usted quiera, pero vote. Lo importante es que vaya a votar. Esa es mi exhortación. Lo exhorto a que vote. Vote por la persona que usted entiende que tenga que votar, pero hágalo. No se quede en su casa. Y esa es la que hay. Con respecto al tema que hemos estado hablando esta semana, pues han pasado y no han pasado muchas cosas. Estábamos hablando fuera del aire de qué hablar. Yo le dije a Jesús que podíamos hacer como un repaso, ¿no? De dónde estamos, de lo que está pasando, pero especialmente un repasito de todos esos mitos, que fue lo que empezamos a hacer desde el principio. No es que no hayan cosas que vamos a discutir, hay cosas, pero quería hacer un pequeño repaso. Así que Jesús, hay evidencia de que el virus lo crearon los chinos para destruir la economía de todo el mundo, de Estados Unidos y de Pepe, el que tiene la tienda en la esquina. No, no, todavía no hay ninguna evidencia científica presentada, a pesar de los 9 meses ya, ¿verdad? Del inicio de la pandemia que se dio ¿verdad? En Wuhan, China, ya para diciembre del 2019. No hay evidencia. Hace tiempo que no se discute del tema, pero no ha salido ni un solo tema hablando sobre eso. No menciona absolutamente nada, y a pesar de que han habido acusaciones de verdad de varios funcionarios del gobierno federal hacia China, no se ha presentado ninguna evidencia sustancial, no hay nada. Así que tampoco no hay evidencia de que el virus fue genéticamente modificado en un laboratorio, ni tampoco hay evidencia de que el virus se escapó de un laboratorio, porque esas son cosas que hay que clarificar. Porque una cosa es tener el virus en un laboratorio y tú estudiarlo sin estar haciendo mutaciones genéticas y nada, y que se te escape, y otra cosa es agarrar el virus y hacerle una modificación genética y ahí se te escape. Se te escapa del laboratorio, pero se utilizaron por dos cuestiones distintas. Y así que no hay evidencia de ninguna de las dos. Ok, pero Jesús, he visto memes en la internet que dicen que esto estaba planeado porque hay vacunas para el coronavirus que dicen SARS-CoV. ¿Por qué hay vacunas que dicen SARS-CoV en los ingredientes? Claro, si tú ves que, por ejemplo, las botellas de Tylex, Lysol, que tienen, ¿verdad? Que dicen SARS, el virus del coronavirus, es porque hace más de 10 años, alrededor del 2002-2003, se dio el primer brote epidémico del SARS. Se dio para allá, para Hong Kong, para China, y estamos hablando que igual que la influenza, el SARS, pues, el SARS-1 y el SARS-2 también son muy similares. Es de la familia del coronavirus. Así que está otro brote que se dio, que es el MERS, que es Middle Eastern Respiratory Syndrome, que ese se dio en la área del Medio Oriente, particularmente yo creo que fue en la área de Arabia Saudita, donde el virus se propaga, particularmente el vector principal son los camellos. Y entonces ese virus también era bien letal. Y ese yo creo que se dio tipo 2012, 2013 por ahí, después de desaparecido. Así que estamos hablando que en un periodo de más o menos unos 15, 17 años, hemos tenido ya 3 casos de coronavirus. El primero fue en el 2002-2003 del SARS. 10 años después fue el MERS por ahí, si no me equivoco con la fecha, y unos 6, 7, 8 años después, pues tenemos el SARS-CoV-2. Y una de las razones por la cual ciertas compañías y ciertos laboratorios han podido, pues, adelantar o tener las vacunas en la fase que están ahora es porque se estaba trabajando ya con la creación de una vacuna para el SARS, y particularmente el grupo de Oxford y AstraZeneca estaban trabajando con la vacuna del MERS. Y nada, ellos lo que tuvieron que hacer es adaptar el proceso de esa vacuna del MERS para el SARS-CoV-2.
y ya, esa es la razón. O sea, el SARS lleva más de 20 años, señores, desde que por lo menos, y de seguro, no he revisado la literatura, de seguro se conoce desde hace tiempo, pero el que haya salido ahora no es nuevo. Este virus, lo que es la familia del coronavirus, no es nuevo, lleva ya alrededor de 20 años. Hay evidencia de que Bill Gates, George Soros y yo no sé quién, la madre de los tomates reptilianos, esto es un plan para inyectarle chips a la gente y controlar para tumbarla, ¿cómo decían? ¿Cómo es que dice el dichoso meme? Controlar, qué sé yo, controlar la población, reducir la población mundial y que te van a poner un chip para rastrearte cuando vayas allí a Walmart a comprar las porquerías que uno compra todo el mundo. El famoso New World Order, la nueva orden mundial. No, eso no es así. Lo que sí hay que mencionar es que hay una fundación que es financiada a través de Bill y Melinda Gates. Melinda Gates, para quienes no saben, es la esposa de Bill Gates. Y esa fundación se lleva, te puedo decir, ya creo que como 10 años, más o menos, donde ellos se han dedicado a financiar proyectos de investigación científica y otras iniciativas. Una de las cosas que recuerdo también al principio, ellos financiaron estudios para estudiar la eficacia de arroz genéticamente modificado que tuviera vitamina A, por ejemplo, que técnicamente funcionó, pero en la práctica no funcionó porque pues muchos países se opusieron a los pues, plantas genéticamente modificadas. Siempre ha habido este estigma, ¿verdad? De que si Monsanto, que si glifosato, y no todo, y todavía el sol de hoy se da. Y la gente todavía no entiende la parte importante de la ingeniería genética en esa parte. Lo otro también uno de los proyectos también que es importante que ha financiado la fundación de Bill y Melinda Gates fue el asunto de lo que se llama el Wolbachia, ¿verdad? Es donde pues, se utilizan mosquitos donde no son mosquitos genéticamente modificados para atacar a otros mosquitos para evitar el contagio de Zika y el dengue y el chikungunya. Esto es un tipo de bacteria que se encontró en Australia. Y este tipo de bacteria lo que hace es que infecta al mosquito, pero la bacteria no le hace daño al ser humano, solamente le hace daño al mosquito. Y lo que es interesante, y otra vez, hace tiempo que no reviso la literatura sobre eso, es que la bacteria como que le afecta el sistema inmune del mosquito. Y el mosquito no puede transmitir la enfermedad al humano. Entonces, lo que hace eso es, si tú liberas mosquitos con esa bacteria, que esos mosquitos se van a juntar con otros mosquitos y le van a regar la bacteria. Y ha tenido éxito en un montón de lugares, como Indonesia, muchos lugares en el sureste de Asia, se ha utilizado, soltado en Brasil, se ha soltado en la Florida. De hecho, hace varios meses salió un reportaje que en la área del sur del Ponce soltaron esos mosquitos. Que de hecho después me enteré que fue el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que está trabajando eso a través del sistema de control de vectores, que eso está financiado a través de la CDC. Ya tú ves, cuando tú estás poniendo todo este tipo de cosas, la gente empieza a juntar como si estos son que si todo esto es, ¿verdad?, teorías de conspiración o nada. Pero son programas que se dan a través de los años, que tienen éxito y se van a utilizar. Pero no, yo no me sorprendería que quizás hayan grants que haya dado la fundación de Bill y Melinda Gates para trabajar el asunto del coronavirus. No me he sentado a leer ni a indagar. No me sorprendería que estuvieran envueltos. Bill Gates ha salido en charla y ha apoyado, ¿verdad?, iniciativas para controlar o evitar las pandemias. Eso es conocido. Ha dialogado con la Organización Mundial de la Salud. Incluso yo diría que para el 2017-2018 Bill Gates se reunió con Donald Trump y le habló incluso de cómo Casablanca debería impulsar más iniciativas de crear una vacuna de influenza universal. Y que si Donald Trump lograba hacer eso, pues iba a ser reconocido como un presidente por el resto de la historia de la humanidad, porque iba a ser bajo esa iniciativa, bajo su presidencia, que iba a sacar esa vacuna. Y Donald Trump obviamente quedó tan y tan fascinado que le ofreció a Bill Gates la posición de director de la Oficina de Ciencia, de Asuntos de Ciencia y Tecnología
y Política Pública Científica de Casablanca, que se conoce como Office of Science, Technology and Policy, OSTP, y Biggs dijo como que, mira, en verdad yo no quiero estar aquí, gracias, pero no gracias, así que esa es la que hay, no hay nada que diga, ¿verdad?, que Bill Gates y George Soros ni nada de esa gente te quiere controlar. Pues déjame ver qué otra cosa, qué otro disparate he visto por ahí, así en términos generales. Sobre el caso, vamos a hablar entonces en términos generales de la vacuna, porque es un tema que hemos abordado recientemente, por la cuestión de que se había hablado de que está la carrera, ¿no? Está la operación Warp Speed del gobierno, está la carrera de varias compañías privadas, aparte, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, para conseguir la vacuna del coronavirus. Esta semana la FDA hizo un anuncio que no contradice, pero vamos a decir que quizás aprieta un poquito las tuercas del positivismo que teníamos la semana pasada. ¿Qué fue lo que dijeron ahí? La FDA anunció que ellos iban a ser como que un poco más estrictos y más transparentes en la cuestión de los resultados de los datos de las vacunas. De hecho, una cosa que hay que mencionar también, yo creo que fue la semana pasada también, ¿cómo se llama esta compañía? Johnson & Johnson. Es la 10ª compañía que entra en la fase 10, perdóname, en la fase 3 de vacunación. Ya son un total de 10 compañías alrededor del mundo que están en la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna. Y Johnson & Johnson yo creo que era ahí que iba a reclutar como 61,000, 65,000 personas, una cosa así. Así que eso es bien importante y es impresionante que en los 9 meses que ya llevamos de la pandemia ya hayan 10 compañías, ¿verdad?, que están en esa recta final. Van a haber compañías que no van a tener éxito, van a haber compañías que unas vacunas van a ser mejores que otras. Eso se va a dilucidar con los estudios y con lo que se vea, ¿verdad?, de la eficacia de la vacuna en la población, ¿verdad?, cuando empiece a vacunarse. Pero la semana pasada la FDA tiró ese anuncio y como que al principio cogió un poquito de auge y después como que rápido se fue debajo del radar, donde decía que ellos iban a tratar de ser un poquito más, casi como que, mira, nosotros no estamos aquí para la guachafita, nosotros vamos a regular esto y observar que esto esté bien y vamos a ser transparentes y probablemente metamos un paso más de la evaluación que es normal, en estos procesos es normal, parece que quieren, pues hay mucha gente que está hablando de que haya un comité independiente revisando esto, usualmente ya la FDA tiene su propio comité, y que tener un comité independiente, ¿verdad?, no abona nada. Es lo mismo como si tú tuvieras, como en Puerto Rico, que hay como 5 task force del coronavirus, a la larga eso es lo que crea redundancia, incluso crea problemas. Así que lo que sí parece que la FDA se comprometió es como que ser más transparente y soltar más información. Además que estaba leyendo que yo creo que había una compañía también que estaba hablando de eso, de ser más transparente. Muchas compañías están hablando de ser más transparente con esta cuestión de los resultados de los ensayos clínicos. Y yo me vuelo que la razón por la cual están haciendo esto es porque en ese mismo artículo que yo creo que salió en el Wall Street Journal, mencionaba que para mayo esta compañía de sondeo y de encuesta, Pew Research Center, había hecho una encuesta a los estadounidenses preguntándole que si estaban dispuestos a ponerte una vacuna del coronavirus. Y salió que el 72% de los estadounidenses estaban dispuestos a ponerse la vacuna. Ya ellos encuestaron esa misma semana o 2 semanas antes de que se leyera el artículo y decía que solamente el 50% de los estadounidenses estaba dispuesto a ponerse la vacuna. Debido a la acalorada discusión política en Estados Unidos, que en estos momentos está desatada, junto con, ¿verdad?, la desconfianza que hay en la ciudadanía, en las instituciones, sumado, ¿verdad?, con que esta es la primera vez que se están utilizando ciertas tecnologías para sacar la vacuna lo más pronto posible. Súmale también, ¿verdad?, con las campañas de
fake news y de los bots a través de las redes y estos mensajes, ¿verdad? Todo eso se suma a la parte de confianza. Y también que no hay una campaña de educación, porque no la hay en estos momentos sobre empezar a educar al ciudadano para el uso de la vacuna. Pues todo eso abona a la situación que está, ¿verdad? De esta agencia federal con lo de la vacuna, abona también, ¿verdad? A todo este proceso de desconfianza y a la larga es un lose situation donde todo el mundo pierde. Y sería bien triste, ¿verdad? Que en un momento histórico donde los científicos logren, ¿verdad? Sacar una vacuna segura en tiempo récord para combatir esta pandemia, ¿verdad? Las iniciativas en ciertos países se vean afectadas por eso. Y eso es difícil. Eso ya nosotros tuvimos aquí, ¿verdad? A nuestro amigo Orlando Castro, donde él habló de todas estas iniciativas de las redes sociales, lo difícil que es controlar eso. Y quienes, los primeros que se van a afectar monetariamente son las compañías, porque fueron ellos los que están, ¿verdad? Trabajando esto. Claro, mucho de eso es con dinero financiado por el pueblo estadounidense. O sea, esa es la realidad. A través de Operation Warp Speed se le han soltado billones largos a estas compañías para que estén trabajando con estos procesos. Y no solamente el gobierno estadounidense, también otros países han metido billetes ahí también. Y ya han separado las vacunas para que las vacunas pues, sean, ¿verdad? Que usted no tenga que pagar por esa vacuna. Pero parece que hay encuestas y no de las elecciones donde parece que están diciendo que la desconfianza, pues, particularmente en Estados Unidos continentales, sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna, pues, parece que está bastante baja y eso preocupa. Eso, o sea, cualquier ¿verdad? Persona que esté trabajando en esta faceta y vea eso y vea los datos, va a estar bien preocupado porque sabe los retos que van a tener para vacunar a ciertas personas. Yes. Así que en esa misma línea de la cuestión de las vacunas y a veces es un poquito el temor que hay, me gustaría aprovechar y compartir algunos, ¿verdad? Algunos de los mitos que hay que ya se han desmentidos, pero pues que lamentablemente el daño lo hicieron. Y el primero, y yo creo que el más que la gente conoce es el de que la vacunar pues puede provocar autismo o, ¿verdad? O puede causar que niños entren al espectro del autismo. Esto ocurre, y aquí estoy, ¿verdad?, leyendo de sciencemag.org, organización sin fines de lucro. En 1988, el doctor del Reino Unido, Andrew Wakefield, publicó un estudio en The Lancet sugiriendo que la vacuna que para las viruelas y todo, rubela y mumps, no sé realmente cómo se dice eso, no sé qué es eso, pero digo, sé lo que es, pero no sé cómo se dice en español. Sí, a mí se me olvidó, el otro es measles, que es sarampión. Sarampión, rubela y eso, que no me acuerdo, podía causar autismo. Y eso es para... Sí, ya mismo. Se te olvidó, sí. Anyway, él publicó este estudio y en el 2004 un periodista descubrió unos detallitos que Wakefield se le había olvidado mencionar, y es que él había patentado su propia vacuna contra estas mismas enfermedades y adicionalmente estaba recibiendo dinero de abogados que estaban listos para demandar las compañías que hacían las vacunas que él estaba diciendo que causaban autismo. So, no solamente el tipo estaba haciendo su propia vacuna, le estaban pagando para decir que las vacunas de las otras compañías eran malas. Aparte de eso, cuando el tipo no había tirado sus estudios a lo que se llama verificación por pares, que es en inglés peer review, que es básicamente una de las partes más importantes, pues después que usted completa toda su investigación, pues otras personas en su misma, ¿verdad? En su misma área tienen que repetir el estudio para poder verificar si es cierto. Así que el Lancet incluso retractó el estudio porque después se descubrió que el tipo había dicho un montón de disparate, había manipulado los resultados del estudio
Él se muda a Estados Unidos porque en Reino Unido le quitan la licencia de médico y él se muda a Estados Unidos y él comienza entonces a utilizar su estrategia hizo una película y todo sobre el caso. Y por tanto el daño ya estaba hecho, a pesar de que se han hecho ya varios estudios. Hubo un estudio en el 2000, publicado en el 2014 que se utilizó data de 1.3 millones. O sea, yo creo que ustedes entienden que la mayoría de los estudios médicos no se hacen con tanto. Esto me lo puede decir Jesús. Promedio de cuánta gente se utiliza un estudio. O sea, algunos 1,000, 2,000, si acaso, personas. Eso, incluso 1,000 y pico, es un montón. O sea, todo depende, ¿verdad?, de lo que tú quieras hacer, pero cuando tú haces este tipo de estudios donde tú tienes 1,000,000 y pico, estamos hablando de estudios longitudinales, estamos hablando de estudios que toman más de 5 años probablemente, y tú estás coordinando con personas de un montón de países, porque simplemente tú solo en tu país no tienes la capacidad para hacer esto, porque pues, todo el mundo tiene otras cosas que hacer. Así que ese estudio yo creo que fue un estudio donde yo creo que hicieron una combinación de análisis meta-análisis. Sí, fue un análisis meta-análisis, si mal no recuerdo, sobre todo esto, ¿verdad? Sobre esto, haciendo análisis estadístico de que si estas vacunas en verdad causaban autismo o no, y ellos encontraron que no había evidencia científica que dijera que esa vacuna causaba autismo. Y ese no solamente el estudio, han habido múltiples estudios que han hecho, ¿verdad?, anteriormente a eso. Y después de lo que publicó The Lancet, ¿verdad?, tumbando lo que decía Andrew Wakefield. Y una cosa que hay que mencionar es que The Lancet ha tenido problemas serios en la área de revisión de pares. La revisión de pares, como funciona es que usted somete, y eso varía de revista científica a revista científica, pero usualmente cuando uno somete lo que se llama el draft a ser revisado, usted le da unas sugerencias al editor de quiénes tú quieres o quiénes tú crees que podrían ser estas personas que tú consideras que son expertos en el área, que pudieran revisar todo lo que tú acabas de hacer. Y estas personas no van a abrir un laboratorio y se van a poner a replicar estos experimentos, pero ellos se van a sentar a revisar todo lo que tú pusiste ahí. Y en base a eso, ahí es que ellos van a decir como que, mira, esto está bien, esto está aceptable, tienes que añadir esto, tienes que enfocarte en esto, y ellos te dan como que cierta sugerencias ¿verdad?, sobre lo que tú tienes. Dependiendo del journal, y si es algo novel y exitoso y súper nuevo, pues estas revistas de alto prestigio, como lo es la Science, como es Nature Magazine, como es Cell, como es New England Journal of Medicine, como es The Lancet, estas revistas de alto prestigio, pues, ¿verdad?, la tiran porque eso es algo cool, novel, que va a llamar la atención, como fue en este caso el asunto de decir de que esta vacuna causaba autismo. The Lancet ha tenido varios problemas en estas, incluso bajo esta pandemia, yo creo que han tenido que retractar dos publicaciones por problemas ¿verdad?, de los datos. Y lo bueno es que por lo menos la gente está bien activa ya que con esto de que las publicaciones son open access, de que no tienen que esperar al que te busques IVA, la revista en tu casa para tú sentarte a leer y ya está todo imprimido. Ya aquí primero la cuestión sale digital y luego sale en la parte impresa. ¿Por qué? Porque si encuentran algo que está malo y tienen que redactar el documento y la publicación, significa que esa publicación no sale en la parte impresa. Y en la parte digital le pone así bien grande, diagonalmente de una esquina en otra, retracted. Y eso es fatal para el científico. Eso es como si a ti te pusieran como si tú tuvieras un récord donde robaste, cometiste un crimen serio, eso se te queda para la vida como científico. Sí, es como si trabajaras en un banco, como si fueras a pedir trabajo en un banco y tu récord tiene de que trabajaste en otro banco donde robaste. Exacto. Y eso es fatal. O sea, lo que es eso, lo que es esto, ¿verdad?, falsificar datos, que eso fue lo que hizo Andrew Wakefield.
y publicarlo, eso es fatal. Y se dan casos, se han dado casos y es bien nefasto. Incluso una de las razones por la cual yo tuve disputa con mi jefa cuando yo era postdoc, no era que ella quería que yo falsificara datos, pero yo cuando le presenté unos resultados que no estaban saliendo como ella esperaba, ella me dijo a mí, tú tienes que seguir haciendo esto hasta que salga como se supone que sea. Y yo como que la ciencia no es así, o sea, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Después me entero que 4 personas antes de que yo llegara a ese laboratorio hicieron los mismos experimentos y tuvieron exactamente los mismos resultados que yo tuve. Pues yo dije, pues mira, pues esto no va a salir. Entonces, el hecho de que un investigador me hubiera dicho de que no, tú tienes que seguir haciendo eso hasta que te salga, no es que me está diciendo que falsifique los datos, pero es como que no es antiético, vamos a decirlo así. Porque hay veces que se da también en estas publicaciones o en estos estudios donde pues te salió esto una sola vez y lo publicaste, pero hay un montón de gente que trata de hacerlo y no le sale. O le sale muy lejos, o más o menos, pero no le sale. Y no necesariamente indagan y eso, y no es que no cometiste ni fraude ni nada, es que simplemente pues las condiciones que habían por X o Y razón te dio ese resultado. Y entonces pues por eso se dan ese tipo de situaciones y lo que hizo Andrew Wakefield, ¿verdad? El daño ha sido inmenso para muchos países y para las iniciativas de la vacunación. El daño fue y sigue siendo severo. O sea, yo diría que él es de las personas, por lo menos de los científicos más peligrosos en la humanidad, ha sido Andrew Wakefield, yo diría. En el caso de la vacuna del coronavirus, y han habido otros mitos, ¿verdad? Lo que pasa es que pero por ejemplo lo del mercurio, en vacunas, el timerosal, y es importante que la gente comprenda de que cuando hablamos de elementos químicos, ¿verdad? O cosas químicas, en su cuerpo usted tiene más mercurio del que tiene una dosis de vacuna. O sea, muchos de estos químicos ya usted los tiene en su cuerpo. No es tan fácil hacer una vacuna tradicionalmente. Para mí ha sido fascinante ver cómo el mundo se ha unido, y creo que lo dije en otro episodio. Para mí, yo creo que esto va a ser un gran logro del que vamos a hablar en el futuro, de cómo el mundo se unió, ¿verdad? Y la medicina moderna llegó al punto donde pudimos desarrollar una vacuna en tiempo récord. Para mí eso es fantástico, obviamente, ¿verdad? Contando de que se sigan todos los patrones de seguridad. Y como dije la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la otra semana, pues no estamos acostumbrados a ver la ciencia desarrollándose en tiempo real, estamos acostumbrados a que nos la sirven ya hechas. Yo creo que más que cualquier otra cosa, este proceso ha sido fascinante, verlo desarrollándose y verlo corriendo, pero también frustrante por la cuestión de la desinformación y el miedo público y la gente que tiende a desconfiar de sus instituciones, que yo no los culpo en lo más mínimo. Pero a la misma vez, pues no podemos dejar que el miedo nos detenga, ¿verdad? Que el miedo nos paralice. Y nada, y de verdad que pues, eso era la cosa que quería hablar, yo creo que más importante, ¿no? De que toda esta información está disponible en inglés, español, en todos los idiomas. No nos crea, como dice Orlan, ahora ¿verdad? Como dijo Orlan que está la semana pasada, no nos crea. Si usted no confíe ciegamente en nosotros, investigue usted mismo, busque usted mismo mitos de las vacunas y todo eso, búscalo en inglés, en español. Está disponible. La información nunca había estado tan al alcance de todos los seres humanos como lo está ahora mismo. Esta semana Jesús, Florida dijo que empezaba la fase 3. Un montón de restricciones se cayeron. ¿Florida está en el punto en que podía llegar a esa fase o entiendes que hay algo que no está, algo no cuadra? Yo te digo, yo tengo que admitir que yo no he estado siguiendo las cifras de cerca ni de Florida, ni de muchos lugares. Yo la más que sigo es la de Puerto Rico y la estaba siguiendo, por lo menos las gráficas, la estaba viendo una vez a la semana. De que llega un momento en verdad que uno se satura de esto. Bueno, pero te las puedo dar ahora rápidamente. 700.564 casos positivos en Florida, 600, de los cuales 692.234 son residentes de Florida
y 8.330 son no residentes de Florida que fueron, ¿verdad?, declarados positivos. El Departamento de Salud de Florida reportó 1.882 nuevos casos en domingo y otras 10 muertes. Hasta el momento van 14.032 muertes con 2.101 hospitalizados al día de hoy, según el reporte más rápido. ¿Estamos bien? Vamos a abrir todo. ¿Estamos buenos números? Eso es un grave error. Ellos no solamente, o sea, ellos abrieron las barras, los restaurantes, todo a capacidad y sin mascarilla. Eso, yo creo que no, yo creo que es la peor apertura que he visto desde el inicio de la pandemia en cualquier parte del mundo. Yo creo que nadie había hecho eso hasta ahora. Los casos se van a disparar exponencialmente, una cosa bárbara. O sea, yo diera un tweet ahí medio en broma, pero medio en serio, de que Florida parece que está compitiendo en ser el epicentro pandémico 2 veces en lo que lleva la pandemia, porque en un momento dado ellos lo fueron. Yo creo que en estos momentos es India, pero Florida pudiera, en cuestión de un mes, 20 días, 40 días, volver a treparse ahí otra vez. Justo a tiempo para las elecciones. Justo a tiempo para las elecciones. El problema de eso también es que hay vuelos de Florida a Puerto Rico. Y no es que tampoco Puerto Rico en estos momentos ha estado haciendo un buen trabajo para controlar el virus localmente, pero it's a small world after all, como dice la canción Disney World. O sea, nosotros estamos conectados al mundo y particularmente Estados Unidos continental por el aeropuerto y Florida, que es el municipio 79, como decimos así, pues preocupa bastante en ese asunto. Y lo otro también es que estamos hablando de que en Puerto Rico ya hay una cepa del virus y estamos hablando de que Florida tiene probablemente otra cepa del virus que tiene unos cambios de mutaciones distintos, pero tú no quieres traer esa variable otra vez al país. Y todos sabemos lo que pasó en Puerto Rico cuando empezaron a venir los visitantes. Todas estas personas estaban, que también se vio que tampoco eran visitantes, eran puertorriqueños que habían salido a viajar y después regresaron y empezaron a contagiar a sus familiares. Que ahora sabemos que esa no es la causa principal. Nosotros sabemos que son personas que están trabajando, pero que eso tampoco se está midiendo como corresponde a través de contact tracing adecuadamente. Se está sabiendo que estas personas están contagiando a sus familias. ¿Por qué estas personas están contagiando a sus familias? Bueno, porque el millennial en Puerto Rico, pónganse a pensar, ¿cuántos millennials en Puerto Rico tienen su propio apartamento o su propia casa y viven solos? Casi nadie. Casi nadie. Pues eso me preguntaba una amiga la semana pasada de por qué Puerto Rico se estaban disparando los casos una cosa brutalmente, a diferencia de muchos estados. Los millennials, dije, ponte a pensar, en Washington DC, donde estamos nosotros, ¿cuántos de nosotros vivimos con nuestros padres? Ninguno. Todos tenemos nuestro propio apartamento, o sea, o solo o con pareja, pero no somos más de 2 personas en un apartamento. En Puerto Rico no, en Puerto Rico estamos hablando, son 4, 5, 3, 6 personas o más en una misma casa. Con que solamente vaya una sola persona a contagiar a otro, se contagia a los otros 5. Y eso es lo que ha pasado. Por eso es que las cifras están por las nubes. Es lo que pasa cuando tú tienes una apertura económica de la forma que tienen. Y todavía hay gente del sector económico que está molesta. Estaba leyendo ahí que lo de los hoteles estaban diciendo que hay que hacer algo, que hay que aumentar las pruebas. Y es como que, mire, ni el aumento de las pruebas, ni el contact tracing, ni las hospitalizaciones, ni las intervenciones tempranas de los médicos van a mejorar esto si aquí no hay lockdown. O sea, estaba viendo esta semana, hoy mismo vi una reunión en la Plaza de Ponce con Alexandra Lúgaro. A todo fuerte. Aquí se criticó cuando el Partido Popular Democrático hizo su conferencia de prensa después de las primarias, cuando el PNP hizo lo mismo. El PNP incluso tuvo brote, yo no sé cuántas personas del partido se contagiaron. Villafañe es uno que sigue, yo creo, positivo a los 6, 7 semanas, sigue estando positivo.
No sé, él era el que estuvo en intensivo, o todavía el que está en intensivo está allí metido. No, el que está intensivo yo creo que lo dieron de alta, que yo creo que es un senador por Ponce. Su hijo, yo creo que el que estaba dando las actualizaciones, él estuvo intensivo, lo sacaron, y había otra persona también que ese estaba trabajando, yo creo que en una de la campaña también, que ese estuvo hospitalizado, por lo que tengo entendido, por lo menos 2 estuvieron intensivos, hospitalizados, no sabemos, ¿verdad? Si quedaron con síndrome post-COVID, si hay alguien que falleció, Dios no quiera que nadie haya quedado con síndrome post-COVID. Pero estaba viendo ahí que lo de Alexandra Lúgaro, sí, es verdad, no, a diferencia del PPD y el PNP, no era, ¿verdad?, en un lugar cerrado. Igual, si tú estás en un lugar abierto y todo el mundo está piñado así, tú tampoco estás haciendo, a pesar de que sea un lugar abierto, tú no tienes distanciamiento social ahí. Sí, hay mascarilla, pero todavía te estás exponiendo, es un riesgo bastante grande ahí. Así que, otra vez, a los candidatos de todos los partidos, tengan mucho cuidado con estas reuniones, no se apiñen, no hagan eso. Hoy vi también fotos de gente ahí al WPP en los kioscos y en las playas sin mascarilla. Vi ahí que el Departamento de Salud cerró 3 barras, 3 negocios por eso mismo. Sí, Eh, mira, los números ahora mismo en Puerto Rico, 514 que se reportaron, más 343 probables. Hasta el momento van 644 muertes y 46.304 casos confirmados. espérate. Hay 46.000 casos confirmados. Espérate, O esos espérate, son, a lo mejor lo dijo mal. o porque hay veces que el nuevo día suma las serológicas con la molecular. Es que dicen aquí, según dice, porque por otro lado dice que, espérate, no, 22.697. Ahí está. Sí, discúlpame, sí, perdóname. No, tranquilo, 22.000, tranquilo. de los cuales 12.150 son mujeres y 10.547 son hombres. Ahora me acabo de acordar de otra cosa que a veces hay que desmentir un poquito, o mejor dicho, aclarar. Vamos a aclararlo, ¿vale? Y aprovecho. Ayer lo mencioné siempre el lunes, pero obviamente, pues, si lo dices tú, lo explicas tú, pues la gente lo cree más. Eh, ha habido un poquito de controversia de cuando declaran a alguien fallecido por COVID, porque está el mito este de que si lo declara fallecido por COVID reciben más dinero y bla, bla, bla. Pero aparte de eso, porque vi algo en las redes sociales de alguien diciendo, no, él no se murió de COVID, se murió de tal cosa. El COVID, y lo hemos dicho aquí, pero lo volvemos a repetir, ¿verdad? Repasando los mitos que hemos desmentido, que se desmienten, y es que si usted padece del corazón o usted padece de asma, usted padece de algún problema respiratorio, usted se contagia de COVID, pues como hemos dicho, la mitad de la gente que se contagia, pues no recibe síntomas, no necesariamente están libres de consecuencias o padecimientos, pero la otra mitad es la que, o sea, hay una mitad que el 50% no experimenta ningún síntoma y la otra mitad pues síntomas menores y entonces llegamos a ese mínimo por ciento que tienen que llegar al hospital o intensivo o incluso la muerte. Si usted es una persona que padece de problemas de respiración y le da COVID, el COVID va a empeorar esos síntomas, esa condición, y a lo mejor usted toda la vida padeció de asma y se murió de asma porque le dio COVID. Pues usted se murió porque le dio COVID. O sea, no necesariamente lo van a declarar como que se murió de COVID. Igual si usted padece del corazón, ya sabemos que el virus está afectando el corazón en algunas personas. Pues si usted tiene una situación del corazón y el COVID se la empeoró y se murió, pues usted se murió porque su corazón, ¿verdad? Se murió del corazón, pero se murió porque el COVID le empeoró. O sea, usted se murió de COVID también. So, hay un poquito de desinformación en ese sentido de que nuevamente no es que el COVID si te va a dar, te va a matar. La estadística dice que lo más probable es que no. Eh, pero si te mueres, no necesariamente es que te mueres de la enfermedad, es porque ¿verdad? Tienes condiciones que el COVID las empeoró y ahí pues aclaramos eso un poquito más, ¿verdad? Sí, o sea, tú lo explicaste perfectamente bien. También hay lo que se llama comorbilidad. Es que tú tienes una condición médica que está en riesgo
diabetes, hipertensión, obesidad, y hay distintos niveles de esto, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser un diabético con 110 de azúcar que ser un diabético con 320 de azúcar y no estar regulado. Así que si usted padece de este tipo de condiciones crónicas, y esta es la cuestión crónica, y a usted le da el virus, usted probablemente no la va a pasar bien. Usted está bastante expuesto probablemente usted va a quedar en el hospital y puede que usted fallezca. Cuando uno ve las cifras, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, la mayoría de las personas que están falleciendo, ¿quiénes son? Los ancianos. Los ancianos son la mayoría que se están falleciendo. ¿Por qué? Porque son personas ya, son los viejitos, están enfermos, están en asilo, tienen sus condiciones y mueren. O sea, estas personas pues fallecen, pero ya estas personas pues ya tenían estas condiciones y vino el COVID y vino o sea, a afectar fuertemente, A rematar. a rematarlo. O sea, con todas estas condiciones que tú tengas, se te hace mucho más difícil, al médico se le hace mucho más difícil, al cuerpo humano se le hace mucho más difícil combatir y recuperarse porque tienes múltiples efectos que tienes que trabajar, y a veces, ¿verdad? Todo esto se junta y es bien difícil manejarlo, pero la causa principal que lo mata es el coronavirus. Y es bueno que tú traigas eso porque esas son cuestiones que sacan esta gente de los neoconservadores y de la derecha estadounidense, y en Puerto Rico van y repiten las mismas estupideces. O sea, es impresionante cuando tú ves profesionales diciendo exactamente lo mismo. Tú ves gente hablando, no, que este virus, que no se parece, que es lo mismo en las tendencias históricas. Y es como que no, mano, este virus no es lo mismo con las tendencias históricas. ¿Cuántos virus hemos tenido desde una forma pandémica que se derriba de una forma asintomática? Esa es la primera. Entonces, no, que si las muertes versus las infecciones. Ok, sí. Puerto Rico tiene casi 650 muertes con el virus en 6 meses. Estamos hablando de 6 meses. Porque en Puerto Rico, oficialmente, entre comillas, el virus empezó a llegar en marzo, pero sabemos que llegó antes. Pero desde que empezamos a contar el virus, o sea, estamos hablando que 6 meses son 650 personas. Estamos hablando que es un promedio de 104, 107, 106, 107 muertes al mes, más o menos. Y entonces, o sea, estamos hablando que si sigue la misma tendencia, para marzo del año que viene vamos a tener 1.300 muertes causadas por el virus. Y eso es bastante. Así que... Es curioso porque, ¿qué te digo? Hasta el momento hay 644 muertes. Tú sabes que en los tiempos regulares, antes del fin del mundo, se hablaba mucho de eso, ¿no? Las muertes por crimen, las muertes por asesinato, lo que sea. Y llevamos 644 muertes de un virus que es relativamente fácil de evitar, siguiendo unas instrucciones. Y es bien curioso de que estamos como que llegando a ese punto de normalizar las cosas. Hemos llegado, la terapia del shock nos ha dado tan duro en estos meses que no lo estamos ¿cómo es internacionalizando? Lo estoy diciendo bien. O sea, sí. no lo estamos asumiendo de la forma correcta. Hay 644 personas que se han muerto por un virus que técnicamente, o sea, que quizás muchos de ellos pudieron haberse evitado siguiendo unas reglas sencillas, relativamente sencillas. Y entonces, y en Estados Unidos ni se diga, ¿verdad? Los números y a nivel mundial, qué rayos. Y en esa misma línea, estábamos hablando fuera del aire y quería traerlo de que en Europa, aún en Europa, donde hay países que han tomado acciones más severas o acciones un poquito más a tono con las recomendaciones científicas, están recayendo en la segunda ola. Sin embargo, en países de África han manejado bastante bien el virus. Y cuéntamelo, ¿por qué esa dicotomía? Es interesante porque no es ni tan siquiera una dicotomía, porque estamos tan acostumbrados a ver a África como que ahí esa área del mundo que está jodida, donde siempre tienen plagas, donde siempre tienen enfermedades, donde siempre hay guerra civil, donde esa gente se está muriendo de hambre. Pues esa gente pues no, pues
pues siempre los dejan en la prángana, ¿verdad? Muchos países en el continente africano que llevan combatiendo el ébola y muchas de estos virus bien difíciles de combatir, muchos más peligrosos que el coronavirus, diría yo, por lo menos si los pones en papel, los comparas uno al otro en un ambiente controlado, el ébola mata más que el coronavirus, pero no, se riega menos. Y ya llevan años y llevan décadas preparándose, o sea, luchando con esto, así que ellos otra vez, pues esto para ellos es business as usual, ¿verdad? Como dice el estadounidense. Lo que es interesante es que, ¿verdad? Que los medios no le dan ese reconocimiento a esos países africanos, ¿verdad? Ese tipo de prejuicio que se le tiene ¿verdad? A esos países y a las personas de esos países. Yo he tenido el gran honor y privilegio de conocer investigadores del continente africano muy, muy buenos, muy brillantes, sumamente preparados, que son excelentes profesionales. Estos países tienen ya, ¿verdad? Profesionales ahí y si tienes una clase política, ¿verdad? Que sigue las recomendaciones de los profesionales de la salud, van a tener éxito. En Europa, mientras tanto, ¿verdad? España es un país que se está desatando, viene el Reino Unido, una manifestación y policías entrándose a macanazo contra manifestantes porque los manifestantes no querían regresar a las restricciones. En Canadá, en Quebec, vi una marcha antimáscara. En Francia los casos están, yo creo que por los 10.000 reportaron un día. Así que no sé cómo estará Italia. En Italia por lo menos no se ha escuchado nada, así que me imagino que Italia está relativamente bien. Los países nórdicos están relativamente bien. En Suecia, después de que Suecia había hecho, entre comillas, ese experimento donde ellos no hicieron ningún tipo de restricción estricta, y los casos y las muertes se dispararon vertiginosamente. Incluso el ministro de Salud admitió que eso fue un error para ellos. Ellos ajustaron, los casos bajaron, pero los casos están volviendo a subir otra vez. Y hay una cosa que a la gente se le olvida. Estamos en otoño, estamos entrando en invierno. Eso significa que la humedad es menos y por ende el virus se puede regar más a través del aire, puede estar más tiempo en el aire porque tú tienes las gotas de aerosol. Si no tienes humedad, eso significa que la gota va poco a poco evaporándose y se hace más liviana. Por ende, al contrario, si hay humedad, esa gota poquito a poquito va cogiendo humedad, va agrandándose, se pone más pesada y cae más rápido. Eso es lo que pasa con esos asuntos. Por eso que cuando Anthony Fauci dice no hemos llegado a invierno, esto es peligroso y todo el mundo advierte de la peligrosidad del invierno, es eso. Es que el virus es más fácil de regarse porque la humedad varía. Y eso es lo que ha pasado, o sea, en muchos de estos lugares, ¿verdad? Donde la gente, tú ves que la gente no, que sin mis derechos y no sé qué. Mire, señores, lo hemos dicho aquí múltiples veces, al virus no le importan los derechos. Y hay personas que te hablan, que la salvación es individual. Mire, usted no puede decir que el asunto del virus es una salvación individual, entonces si usted se contagia, usted va a ir al médico para que lo ayude, porque entonces la salvación ahí no es individual, usted está yendo a otra persona para que lo salve. Y ese es el problema que yo tengo que hacer argumento. Porque si verdaderamente nos vamos con la salvación individual, pues habrán todo, pero entonces cierren los hospitales, cierren las clínicas médicas, cierren los laboratorios técnicos, cierren las farmacias, cierren el contract tracing, manden a todos esos profesionales de la salud para sus casas y entonces a ver si usted resuelve individualmente o no, para ver si es gaspela. Porque el mundo, o sea, esto de la salvación individual, eso es bullshit. O sea, usted lo que está hablando es como que, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y el problema es de que si usted hace lo que usted le da la gana, pues mire, usted se convierte en un foco de infección y usted se convierte en una persona peligrosa porque usted puede contagiar a otras personas. Ese es el problema del asunto. El problema no es solamente que usted se contagie, es que usted contagie a otros. Ese es el problema principal.
Y otra vez, Y lamentablemente esta semana murió la 7ª enfermera de COVID. tenemos... O sea, las personas en primera fila para responder a esto, los primeros respondistas, los trabajadores de salud, están... No me imagino, estos 9 meses tienen que haber sido la definición de un una círculo cantidad, del estaba hablando infierno. con mi mamá y, ¿verdad? Mi papá es pediatra y él a sus 68 años todavía sigue trabajando en su clínica. Pero mi mamá me estaba contando que donde, ¿verdad? En el centro de clínicas donde están, él es el único pediatra que está abierto. Los otros pediatras cerraron oficinas porque no quieren, no pueden, o sea, le tienen miedo al virus, no quieren contagiarse. Es tanto el riesgo que dijeron, mira, me voy a trabajar en un hospital o me voy a trabajar remoto para el gobierno federal o hago otra cosa. Muchos se retiraron, varias personas, varios colegas del viejo. Hubo un cirujano que al principio de la pandemia, cuando hizo su primera, ¿verdad? Su primera guardia, después de haber revisado sus pacientes, ahí mismo dijo, me retiro. Se acabó. No voy a hacer más cirugía, cierro mi clínica, me saco mi chavo y me voy para mi casa con mi familia. Yo no quiero. Estamos hablando de una clase. O sea, la edad promedio de los pediatras en Puerto Rico, yo creo que era como unos 60, 65 años. Mi viejo tiene 68 años, señores. O sea, él está en el factor de riesgo y él sigue trabajando, igual que todavía siguen siendo un montón de médicos, ¿verdad? Con esas edades que están exponiéndose. Pero cada vez son malos que se están retirando. Eso significa que la carga de trabajo para los que se quedan va a ser más. Y ese es el problema también, que eso la gente no habla. O sea, los médicos no son robots, los enfermeros y las enfermeras no son robots, los tecnólogos médicos, las tecnólogas médicas no son robots. Los paramédicos, las paramédicas no son tecnólogos, no son robots. Esa gente vive, esa gente se cansa, esa gente es humana como tú y yo. Esa gente, después de pasar a los hospitales y exponerse para salvarle el pellejo a estas personas, tienen que regresar a sus casas con su familia. Y probablemente ni tan siquiera cobrando lo que le pagan, porque los jodidos planes médicos tampoco le pagan como se supone o no le pagan a tiempo. Porque esa es otra. Y lo otro también que yo quiero decir es como que la gente empieza a calcular que si las contagios y las muertes, mire, hay peores cosas que la muerte. Quedar con una discapacidad por el resto de sus días, con un daño cardíaco, con un daño pulmonar o un daño neurológico a causa del virus, no es chiste. No es chiste. Hay personas que estaba hablando con un amigo esta semana y me estaba diciendo que él tiene una amiga que él conocía, que conoce, era bailarina, hacía hiking y motocross. A ella le dio coronavirus y me dice, ella no puede estar más de 10 minutos corriendo hasta que se quede sin aire. Así que esa persona, por el resto de sus días, probablemente, hasta que no aparezca un medicamento que la pueda ayudar a acondicionarse o haya un trasplante de pulmón o algo, esa persona va a estar con problemas serios de pulmón. También estuve hablando con una persona que yo conozco que le dio coronavirus al principio de la pandemia. Todavía, yo hablo con esa persona y esa persona todavía tose cuando yo hablo con esa persona. Así que hay peores cosas que morir. El que usted quede con daño cardiovascular, que usted no pueda respirar bien, que usted no pueda correr bien, que usted no pueda chichar bien, que usted no pueda beber como se supone como era antes, que usted no pueda comer como antes porque tiene un daño en el tejido cardíaco, o no pueda caminar o disfrutar o correr o reírse como antes, o que usted quede con problemas neurológicos donde usted se tarde más en pensar, donde usted se confunda más. Esos son factores de salud que no se están discutiendo, que son sumamente serios a causa de resultados directos del virus. Y eso también a la larga, y ya también se está viendo que eso tiene unos efectos económicos serios. Porque significa que esas personas van a quedar en una posición de discapacidad, entonces se les va a hacer bien difícil hacer el trabajo que ellos estaban haciendo antes. Y ni hablar tampoco, ¿verdad? De las secuelas y de los efectos secundarios que está teniendo el virus en la sociedad, como es la violencia doméstica, como es el maltrato, como son los asesinatos, ¿verdad? Los femicidios, los suicidios.
la ansiedad. Una de las cosas que yo conversé, yo diría hace como unos 3, 4 meses con unas amistades que yo quiero muchísimo acá, que yo dije que uno de los peores errores que ha cometido la clase científica es que no habla de esta curva social. Todos hablamos de esta curva pandémica del virus, pero no tenemos una curva de la gente que muere por suicidio, de la gente que tiene ansiedad, de la gente que tiene depresión, de los asesinatos por violencia doméstica, de los maltratos, ¿verdad? De la gente que queda pobre, que pasa hambre, gente que queda sin trabajo. Y lo otro también que yo quiero decir es que cuando se hacen estos cierres, cuando se hacen estos lockdowns, no hay solución fácil. Es la solución menos adversa y dolorosa. Porque a la que haya lockdown significa que hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que no cobra, gente que tiene problemas para comer. Aumenta los casos de violencia doméstica, aumentan los femicidios. O sea, entonces si abrimos, pues entonces se aumentan los casos, aumentan las personas con daño síndrome post-COVID, aumentan las muertes, aumenta el estrés de la clase médica profesional y de salud en el país. Es un asunto complejo, ¿no? Esto no es fácil, esto no es tirar números en una tarjetita jugando bingo. Esto es bien difícil, bien difícil, y cualquier decisión que se tome va a tener unas consecuencias adversas por otra vía. Siempre las van a ver, y eso es bien importante que la gente lo sepa. Y eso es algo que la clase científica hemos fracasado estrepitosamente en decir. Y todavía falta hasta que no salga la vacuna, hasta que no haya un proceso de vacunación, vamos a seguir en esta. Bueno, pues con eso nos vamos, Jesús. Gracias un millón nuevamente por otro episodio muy cabrón y tomar este ratito de tu tiempo. Cuéntame dónde te consiguen, dónde pueden hablar contigo en las redes sociales, aquellos que quieran. Por Twitter me puedes conseguir a través de @ministrociencia. En LinkedIn me puedes conseguir a través de Jesús Albelo Maurosa. Si me quieres ver las fotos mías al garete en Instagram, me pueden conseguir allí por jesús.albelo. Es interesante, varias personas me escriben por allí también. Y a ti, George, ¿por dónde te pueden conseguir? Twitter @elGeorgeRivera, Facebook e Instagram elGeorgeRivera-Rubio. Puedes leer también, después de esto, también puedes leer mis reseñas de cosas y películas y series así para distraerse un poquito y cuidar esa salud mental en kibo.com, donde publico mis reseñas. Aparte de eso, pues estamos, ¿verdad? Estamos pasándola pues lo mejor, ¿verdad?, posible. Mis otros podcasts, Legalmente Nerd, que ahí pues sí de verdad hablo pues de cosas más, ¿verdad?, más pasatiempos y todo eso. Siempre es lunes, que sale todos los lunes con el resto del corillo. Y esa es la que hay. Nuevamente, gracias Jesús, gracias a los que nos escuchan. Recuerda que si aprecia lo que estamos haciendo, pues con un review de 5 estrellas nos ayuda, especialmente en Apple Podcast. Compartiendo estos episodios cuando los ves en tus redes sociales también nos ayudas un montón. Lo que queremos es que la información llegue a más personas. Y como dije en un momento dado y citando a Orland, no crea solamente porque lo decimos aquí, investigue por usted mismo, la información está ahí disponible. Sí tenga mucho cuidado de dónde la saca la información, asegúrese de que esas fuentes sean fidedignas, sean confiables. Cheque, no se deje llevar. Si usted ve un artículo como algo así que diga laverdad.com, la verdad escondida o lo que no quieres que sepan, punto qué sé yo qué cara, tenga cuidado muchas veces, asegúrese que esa fuente sea confiable y sepan de lo que estén hablando y utilicen fuentes y utilicen enlaces donde usted pueda comprobar las cosas. Es bien importante de que, así como la parte científica es importante y la parte preventiva, la parte informativa es también crucial, de evitar que se sigan propagando disparates o desinformación, porque la desinformación puede matar. Como mínimo puede hacer daño, punto. Vamos a no ser tan dramáticos. Pero gracias un millón a todos, gracias a Jesús nuevamente, y pues a ustedes se cuidan y nos escuchamos en la próxima.